2 por la mañana vas a prender el camión calienta, pone reversa y de repente te hace este ruido, escúchalo. Como ya el camión está corriendo, estaba corriendo y tú el camión amaneció así o empezó a hacerte así, pues no es que tengas que sangrar la bomba, es que hay algo que está o restringiendo el flujo hacia la bomba de power steering, o que muchas veces al final es que la bomba de power steering se le fue el sello y está dejando entrar aire al tanque del power steering. Pero en esta plataforma, en el sistema, solo que tienen que saber que este camión tiene filtro como power steering. Me he dado con muchos casos que nunca le cambian el filtro y lleva un momento que quema la bomba de power steering y termina montándole bomba de power steering nueva y el filtro, y hay que limpiar todo, dado que nunca le dieron el mantenimiento como tiene que ser. Es lo mismo, los filtros de la bomba power steering como los filtros de las cabinas, no todo el mundo lo cambia porque para ellos no son común, parece que common sense no es común. Y sí, estos camiones también tienen filtro en el evaporador, donde no todo el mundo se los cambia. Y he visto evaporadores sin filtro y eso tapa el evaporador. Y le sale más caro cambiar el evaporador que cambiar el filtro, que te vale 10 y 15 pesos. El evaporador está 140, 150 más el trabajo, 500, 600, 700, hasta 800 pesos. Ponte a analizar, 15 pesos a 800. El filtro bomba power steering, 16, 20 pesos, a veces 25, dependiendo de donde tú lo compres, la marca o el brand, a una bomba power steering que está en 200, 250, 3, 3 y medio, $400. Y muchas de estas bombas, lamentablemente, no son como los dos carros, no te dan garantía por vida. O sea, que cada vez que se dañe, vas a tener que cambiarla, a menos que esté, o el periodo, que a veces es 1 año o 2 años, dependiendo del brand donde tú la compres. Así que, vamos allá, amaneciste con este problema, stay tuned, te tengo tu solución. Bueno, vamos a empezar ahora a remover la bomba power steering, a ver si la podemos reparar. Y tiene arreglo, dado que la presión no la está manteniendo, me está sonando todo el tiempo cada vez que pongo el guía, incluso cuando aprieto el freno suena también. Y como les mencioné, lamentablemente el filtro de power steering estaba tapado. ¿Qué quiere decir? Que esa bomba power steering no la cuidaron como tenía que ser. Vamos ahora a repararla, a ver si tiene arreglo, si la logro reparar, amén. Si no, pues lamentablemente tenemos que buscarnos una. Y para los que no sabían, el sistema de power steering de estos camiones tiene un filtro, míralo aquí. Mira el sistema, mira el filtro de estos camiones. Esto es, tú lo hundes, le das vuelta, lo levantas y él sale. Esto se cambia. Y yo te diría que cambies esto cada vez que le cambia el aceite al motor. Yo pongo un envase debajo, esta es la manera que yo lo hago. No es que es la manera A-Way, ni que así es la manera correcta. Por ende, yo quiero sacarle todo el líquido power steering que tiene el sistema. Yo lo voy a vaciar completo, voy a botar ese líquido power steering para meterle el líquido power steering nuevo. Ella va a empezar a drenar. Tienes dos opciones. Puedes ponerle este envase aquí, que es lo que yo hago. Lo pongo aquí y lo que hace que esto, obviamente, va a recoger todo el líquido de power steering. La ventaja que tú tienes, por lo menos yo, que el de 10.000 libras, el diferencial de 10.000, el eje de 10.000 libras es más ancho que el de 8.000. Más con la barra que pasa de los terminales, me queda perfecto el envase allá adentro. Mira, ¿vieron cómo está ya el envase? No sé si lo puedan ver bien. Envase abajo, vamos a soltar la manga. Esta es la manga de presión, aquí hay presión. Pero yo la voy a soltar y aquí se supone que él se desangre y bote todo el líquido power steering. Esa es la meta, vamos a ver. Vamos a darle un rato ahí que bote todo el líquido power steering. Y después que todo el líquido power steering lo haya botado, entonces procedemos a quitar la otra manga y así soltamos este tornillo y otro tornillo, que son dos, y la bomba power steering supone que salga. Obviamente eso lleva una juntita ahí, muchas veces le echan silicón. Vamos a ver cómo están las condiciones y le echamos silicón para atrás. Bueno, ya sacamos los dos tornillos, pero ¿qué pasa? Como le echaron silicón, ella está bien pegada. Ahora lo que tenemos que hacer es despegarla. Yo lo que hago es que entre medio de la bomba y el cover meto un destornillador con calmita de paleta para ir despegándola, para que ella vaya despegando, porque el silicón la despegó, la pegó.
Si te fijan, ya despegó de arriba. Ya despegó. Vamos a sacarle este silicón de aquí. Y otra cosa, acuérdense que ella está pegada a un piñón. So, tienes que ir. Ahí está, ahí despegó. Esto no es bien difícil, mano. No es tan complicado. Ya ahí despegó. Y no va, pap, y ella sale. Y ya ahí salió. Ya tenemos los moped steering. Ahora que ya, como acuérdense, el envase está abajo. Yo le doy vuelta para que bote cualquier tipo de aceite que tenga la bomba. Se escucha la caja ahora. Vamos a ver. Y oye, le metieron silicón de verdad. So, ya está afuera. Ya tenemos la bomba afuera. So, esta bomba vamos a desmantelarla para repararla, a ver si tiene arreglo. Limpiarla. Es una BT73, la BT73, 160 bar, que son 1000 y pico de libras. Y si yo no me equivoco, esto lleva un O-ring aquí. Yup, y el O-ring se rompió, por lo que puedo ver. Anyway, vamos para el área del banco de la mesa. Vamos a desmantelarla y a ver cómo ya está por dentro. Que lo más probable es que tiene un sello dañado, que por eso es que está metiendo aire. Por más que tú la sangres, por más que tú le des para sangrar para que bote el aire, ella sigue sonando. Yo traté de sangrarle y como quiera seguía sonando. Pero vamos a ver. Si queda bien y la arreglamos, ganamos. Si no, pues compramos una. Pero nunca pierde nada comprando el kit, que el kit barato es mucho más barato que la propia bomba. La bomba vale par de pesitos, pero 300 pesos, 2 y pico. Dependiendo de dónde tú la compres, qué marca tú la compras. Vamos allá. Bueno, ya estamos aquí. Ya la tenemos encima de la mesa. Hice espacio para ella. Vamos a desmantelarla. Bueno, la copa de atrás es 1 1/4, pero le dieron este cantazo aquí. Por ende la copa no entra. Vamos a limarla para llevarla, quitarle eso ahí. Y así la copa de 1 1/4 entre sin ningún problema. Ya está. Vamos a ver donde más tenga otro. No tiene más ninguno. Y ahora, pop, pop, entra sin ningún problema. Miren lo que les voy a enseñar a ustedes. Eso tiene un tornillo, un O-ring, el spring, empuja el shaft. Todo esto que está aquí. Que hay que sacarle este tornillo para relieve the spring. Vamos a soltarlo. Y así podemos soltar estos 4 tornillos. Mira el spring. Siéntenlo para que vean cómo él retrocede. Vamos allá. Ahí soltó. No lo dejen pegado, eso es un toque. Mira. Ya tenemos esto aquí. Tenemos el spring. Todo esto hay que limpiarlo. Le sacamos el spring, que es el relief. Como quien dice, ese spring es el que hace la presión al shaft. La tuerca de atrás. Con 1 1/4. Vamos ahora a sacar la parte de atrás. ¿Y que tenemos aquí? El famoso parte del relief valve. Esto tiene que lavarse, tiene que limpiarse. Para que quede así calado, vamos a verlo por dentro. Esto que está aquí, allá adentro es donde corre la bomba de power steering. El líquido lo convierte en alta presión. Mírenlo. Si pueden ver, míralo. Yo le llamo los carbonos, pero son unos blades. Miren los blades cómo van corriendo. Vamos a sacarlo. Con calmita. Y se fue. Fíjate, no se ve tan mal. Vamos a ponerlo aquí. Vámonos con calma. Y lo pasamos acá. Lo volteamos y montamos este ahí. Ahora aquí llevo otro ring. Estos fijos los pasamos aquí. En la computadora, en el diagrama, te explica el shaft cómo va aquí. ¿Vieron? Los blades, todo eso completo. Ahí está la caja de bola, ahí hay un sello, wheel bearing y el shaft. Y un snap ring. Ya sacamos los pines, sacamos toda esta parte, todo esto está desmantelado ya, todo esto está desmantelado. Todo esto. El shaft seal es el que va al frente. Y vamos a ver si hay un snap ring o algo. Se supone que ese
que si yo le doy un cantacito con un martillo de goma, supone que él salga. Se supone que él salga, porque está el shaft seal, hay un spacer y la caja de bola. Y por lo que estoy viendo hay un snap ring para poder sacar la caja de bola. So, vamos allá otra vez. Y ya vi el snap ring. Mira el snap ring ahí. Aquí estos dos rines van nuevos. Este sello, yo le voy a dar un cantacito a ver si sale. Pero hay que sacar el snap ring primero. So, vamos con el martillo de goma. Dos bloquecitos, lo ponemos. Y le damos a ver si este eje sale. Y ya salió. Fuera. Incluso te lo traen ahí para que tú lo reemplaces, pero dudo que sea el mismo. Vamos ahora a... Se supone que ahora si yo le doy, el eje salga, se supone. Oh my God. Y salió. Tenemos el eje, tenemos otro snap ring. So, ya lo sacamos. Lo sacamos aquí, acomodamos el eje acá, lo dejamos ahí. Esa caja de bola, dudo que no le siento. Esta caja de bola está buena. Esto tiene un snap ring para poder sacar la caja de bola. Y la caja de bola sale para atrás, no para arriba. Eso está soldado. O sea que no traten de sacar más nada porque esto aquí es soldado, parte del fijo. El shaft no se ve tan malo. Eso estamos fuera. Ponemos esto por aquí. Y, muy importante, su spacer. Míralo aquí, el spacer que está aquí. Va el spacer y ¿qué tenemos ahí? Tenemos el casquillo en bronce, que es donde corre el shaft, y tenemos este retenedor que está aquí. Que me imagino que este retenedor es lo que hace es que no salga líquido de power steering para donde está el aceite del motor. So, vamos a cambiarlo, que lo trabajo ahí, se lo montamos y terminamos esto por aquí. Vamos a buscarlo para sacarlo, eso con un garfio yo lo saco. No es big deal. Y después para limpiar todo esto que está aquí. Listo. Lo sacamos con esto en la paleta por detrás. No dañe el cobre, que es lo más importante. Donde corre el shaft. Eso es lo que tienes que tener cuidado, porque ese cobre no te lo trae el kit. Y con eso ya desmantelamos todo esto. Vamos a sacarle este ring que está aquí. Mira qué lindo está, desgastado. Y vamos a sacar este chiquito que está acá. Yup, también. So, ya tenemos todos los rines de aquí fuera. El casquillo está bueno, se ve nuevo. Y yo creo que aquí esto lleva un ring también. Esto es Silicon Power, papá. No, esto lleva un O-ring. Si no me equivoco, lleva un O-ring. Pero esto parece más silicón, pero tengo que chequear en el front cover, pero se supone que esto lleva un O-ring aquí. Y si no me equivoco, el O-ring yo lo tengo. Tengo que chequear en mi kit. Yo lo tengo en mi kit. Anyway. Y esto está. Buscar una yen para limpiar esto bien limpiecito y ponerlo en el limpiapieza para limpiar las piezas. Ya esto está. Ahora lo que tenemos que es limpiarlas. Voy a ver si las meto en mi máquina ultrasonic, las limpio todas, limpiarlas y sacar los rines de aquí. Mira, ese ring está dañado. Limpiarlas y montarle el kit para atrás. Eso es lo que hay, montar el kit para atrás y rezar que funcione. Si no funciona y la bomba no vuelve a trabajar, eso quiere decir que tenemos problemas, sea que las aspas ya se gastaron, que son las que hacen que roten esto y meta las 6,000 y pico de libras, que son esos blades, que es lo más probable, puede ser que se hayan gastado ya está fuera de spec. Si esos blades están fuera de spec, no hay más nada que se pueda hacer porque el kit no te trae eso. El otro es este plunge que está aquí. Este plunge lleva un torque de 10 a 15 foot-pounds. Voy a chequearlo, lo voy a abrir, verificar que todo esté bien por dentro, no esté roto. Y así sabremos si él está trabajando o no. No sé si el kit me trajo un O-ring para ahí, pero yo lo dudo porque eso no lleva O-ring.
Lo mismo, estoy aquí en el plunge, lo voy a apretar bien apretadito con alicate de presión. Si no, lo pongo en la prensa. Como dije, una copa no era 10, 11, pero ya ahí soltamos. Si se fijan, mira, nuevecito. Nada está dañado, el plunge no se dañó, todo quedó perfecto. ¿Me entiendes? Ese es el truco. Yo uso goma para poder no dañar ninguna parte metal. Esto lleva adentro, este es el plunge valve. Esto lleva un spring. Yo lo voy a sacar y esto lleva un torque, como dije, de 8 a 10 o creo que 12. Ahí está en el esquemático, lo podemos buscar. Ahora vamos a abrirlo para que vean lo que tiene por dentro. Mira lo que tiene. Tiene esto. Lo ponemos aquí. Y tiene que tener un plunge con su spring. ¿Vieron? Sacarlo para limpiarlo. Y vieron cómo va. Va así. Puesto. Pam, pam. Y el plunge. Esta parte del plunge va puesta aquí. Ahí. So, vamos, como digo, lo saqué. Dado que se va a limpiar todo. Se aprovecha y se limpia. Y ya aquí esto no sale más nada que yo tenga entendido. Ya esto no sale más nada ahí. So, ahora sí puedo decir que está todo. Ahora sí, está todo desmantelado. Todas las piezas desmanteladas. Vamos a repararlo. Y como vuelvo y repito, esto es un kit para repararlo. Pero no me trae los blades. So que si los blades están dañados, no hay más nada que se pueda hacer. Lamentablemente, ya ahí tendrás que cambiar la bomba. So, vamos allá. Vamos a hacer todo esto, vamos a limpiarlo y montamos para atrás. Bueno, ya está todo limpio. Todo está limpio. Miren la diferencia de cómo estaba anteriormente él y cómo está ahora. Mira, así caladito, todo está limpio. Honestamente, este producto brega al 100. Yo se lo he hecho a la maquinita, una maquinita que yo tengo de Harbor Freight, que es para limpiar como una Ultrasonic. La he hecho, limpio todas estas partes, todo, me limpió todo, hasta los tornillos me los limpió. Si pueden conseguirse este cepillito, es un palo. Con estos cepillitos van entrando por donde están todos los rotitos de orificios y verifican que esté limpio. Ya yo verifiqué todos mis orificios están limpios. So que empezamos con el sello. El sello va puesto, obviamente, aquí. Ahora, mírenlo aquí. Esto va así mismo. Dado que ahí va el chaff. So, vamos a buscar una copa para montar ese sello ahí. Asegúrese que entre parejo. Ya lo que le falta es un poquito en la esquinita. Un poquito más. Y ahí, como lo están viendo, yo creo que ahí quedó parejo completamente. Y ahí quedó. Ya está fijo. So, ahora, ¿cuál es el próximo paso? Tenemos esto que está aquí. Este que está aquí, esto es la caja de bola y el chaff. Este chaff yo no lo limpié. ¿Por qué? Porque primero está limpio. Segundo, la caja de bola, como está buena, si yo la he hecho, he tenido mala experiencia que cuando yo la he hecho en cualquier tipo de solvent o solvente o líquido o producto, mano, se seca. Se reseca y pues he tenido malas experiencias. So, yo la dejo así. Si la caja de bola está buena, se escucha bien, no tiene juego, todo está bien, lo dejo así. Lo único que tiene es líquido de power steering. Eso es lo único que tiene. Y le vamos a echar un poquito de grasa donde el eje sella. Eso es muy importante para que el eje selle. Yo le echo un poquito aquí. Eso me ayuda a que el eje me selle. Y dado que los sellos, los retenedores tienen un spring, yo le he hecho esto aquí y eso queda, mira, de show. So, pero antes que eso, asegúrense que el retenedor esté flat. Para que así cuando le pongas esto quede flat, muy bien. Y cuando le entres con la caja de bola, él esté flat también. So, vamos allá. De hecho, y si se miran, se supone que ahora, se supone que ahora entre. So, vamos a meterle. Se supone que ahora entre. Ahora entró. Eso era todo.
Ahora entró. ¿Dónde está la paleta? Ahora entró. Él estaba quedando por fuera y el problema era el retenedor que estaba. No había sentado hasta lo último. Ahora sí entró, limpiamos. Esos son detalles que uno da, pero se tranca como ¿qué pasó aquí? Sencillo, mi querido Waxon. Hay algo que todavía no ha sentado bien. Así que ya estamos ready. Ahí llevo un O-ring. Que es este que está aquí. Y va otro ring. Sacamos esto que está acá. Y montamos esto. Los dos fijitos. Uno va aquí y el otro va aquí. De show. Ahora, como pueden ver, estamos teniendo problemas con el retenedor porque se está saliendo. Y le eso tú vienes, le echas grasita. Esto es lo que te ayuda a que el retenedor no se salga y se mantenga ahí. O el sello, la junta, el O-ring. Me digo, el O-ring, en este caso es el O-ring. Bueno, ya está eso montado. Ahora van a decir, ¿y qué falta? Fácil y sencillo. Los blades. ¿Pero qué pasa con los blades? Los blades hay un detalle. Tú vas a tener un blade que es flat. Hay uno que es flat. Y hay una parte que es cóncave. Se van a dar de cuenta. Cóncave y flat. La cóncave es la que va por fuera. Se van a dar de cuenta porque cuando pasen la mano, cóncave y flat. Y los van poniendo. Como vuelvo y digo, si esta bomba no funciona cuando la monto ahora para atrás, pues el problema no es el problema es que ya estos blades están gastados. Y por ende, necesita ser reemplazado. Literalmente esto es como un motor rotativo que usa carbones, pues lo mismo con esto. Obviamente si un blade de esto está roto, eso es un inicio de que vas a tener problemas con él. Buscamos otro, como digo, flat y cóncave por fuera. Lo mismo aquí, flat y cóncave por fuera. Y este es el último. Y va así. Esta parte no importa, son iguales ambas partes, no hay nada de diferencia. Ahora, ¿cuáles son los dos fijos? Ese es lo que tenemos que buscar, los dos fijos. También están las marcas. Vamos a buscar la marca que es esta que está aquí. Para que me quede aquí, tengo que entrar aquí. Ahí está. Y con esto, literalmente, ahí está. Mírenlo ahí, ya está montado. Ahora vamos a meter el pressure plate, que es el que va atrás. Este es el pressure plate. Está así calado. Lo hice aquí. Y esta bomba corre para el right. Míralo ahí. Right, lo dice. Si fuera left, te decía L. Ahora vamos a buscar. Ahí está. ¿Qué vamos a buscar ahora? Yo voy a buscar ahora un poquito de líquido power steering. Para echarle power steering a la bomba. Y ahora, un poquito más. Yo creo que ya está casi todo. Ah, no, espérate. Falta montar. Si no me equivoco, al mejor cazador se le escapa la liebre. Ok. Cuando estaba montando para atrás. Y cuando monto en el camión, digo, coño, está raro, no tengo nada de presión. Aquí hay algo malo. Y por rule of thumb, yo siempre chequeo mi kit, los kits de las cosas que traigo. Y como este kit es tanto para la LF73, para la bomba que es left side y para la bomba que es right side, que es la BT73, yo dije, bueno, me trajo cosas adicionales, pues, no son cosas que le cae a esta bomba. Pero me quedé pensando en eso y vengo y digo, no, yo la voy a abrir otra vez porque yo creo que yo monté algo mal. Y por eso me gusta grabar todo, porque así puedo ver que monté mal. Y cuando voy de ir para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, yo, pues es que yo monté todo bien. Y mira lo que a mí se me olvidó. Miren esto. Para que vean, yo siempre digo, yo no soy el máster, yo no soy el perfecto. Pero sí sé aceptar cuando estoy mal y arreglar el error. Así que uno aprende. Este sellito no lo monté. Y esta fue la razón por la que yo saqué. Este sello estaba malo. Así que vamos a montar los dos sellos nuevos. Que no se olviden de montarle estos dos sellos. Que el kit lo trae. Estos dos sellos tienen que montárselos. Si no, no va a levantar presión. Él succiona por este y envía alta presión por aquí. Por ende, si el que succiona no está succionando y está cogiendo aire y no succiona bien el líquido de power steering, no va a levantar presión.
So, los dos están malos, porque los dos están malos. Eso fue por una de las razones que lo saqué. Y se me olvidó ponerle los sellos. Así que vamos allá, vamos a montar los sellos para atrás y montamos todo para atrás. Pap, pap. Míralo aquí. Esto va aquí en lo negro. Esto tiene ya grasa aquí. Y ahí encajó él. So, ya esto está limpio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empujar el tornillo para que enrosque con calma, paciencia, y se le va dando vuelta. Y ya. Y entonces esto lleva un torque. La manera más fácil que yo encuentro poder apretar estos tornillos es dos. O montas la bomba y después que la montas, torquea los tornillos antes de prender el vehículo. O lo otro, si tienes una prensa, la montas en una prensa y le das torque a los tornillos. Se lo das cruzado, los torques. Y este es su torque. Así que vamos a darle torque y nos vemos en el camión. So, vamos a sacar el candungo de Power Steering para así limpiarlo. Y nos vamos seguros de que todo está limpio. Montamos el filtro nuevo y no tenemos que preocuparnos de que haya algún sucio, algún debris dentro de donde tú echas el candunguito, donde tú echas el Power Steering. Hasta ahora está seco, no hay nada ahí, pero uno nunca sabe. Yo prefiero sacarlos y ahí con eso me garantizo de que él esté completamente limpio. Bueno, ya está afuera. Vamos a sacar el otro y ahora le metemos una llavecita 11 y ya está afuera. Y ya lo limpiamos las partículas con carburetor cleaner y ya quedó así, cara. Obviamente por fuera le doy otro pañito con otra cosa, pero lo que a mí me importaba era por dentro. Vamos a montarlo para atrás. So, este es el filtro que tenía puesto. Mira cómo está todo tapado, sucio. So, vamos a sacarlo para afuera. Y este es el filtro nuevo. Este filtro hecho en México es el Fleetguard, el HF/6162. Ponerlo aquí. So, entramos. Que caiga. Ahí cayó. Y aquí hay un lock. Miren aquí. Aquí hay un lock. So, le das vuelta. Lo empujan. Después que lo entren, sube. Y ya ahí quedó. Verifican que haya sentado en el envase. Ya haya sentó. So, el filtro ya es nuevo. ¿Y qué silicón vamos a estar usando? Míralo aquí, papo. Anaerobic Gasket Maker. Me gusta este silicón. Es tremendo. Y lo mejor que me gusta es que si yo tengo que remover la bomba otra vez, no me daña la junta. No me la va a dañar. Que es lo más importante, que es lo que a mí me gusta. Y tú me dices, ¿qué tú haces? Yo le doy un poquito caliente a esta junta. Un poco nada más. No mucho. Esto lo que ayuda es que se estire un poco. Y cuando tú le pongas la bomba, ella no se sale. Plus, obviamente, más le vas a estar echando este silicón. No mucho, porque se estira demasiado. Bueno, vamos ahora a montarla. Bueno, los dos tornillos están ajustados. Lo que falta es torquear la parte de atrás de la bomba de Power Steering. Torquear los 4 tornillos y el tornillo del centro, que es donde va el spring. Y obviamente montar las líneas en las mangas. So, ya le di 30 minutos, una hora para que se secara el silicón que le había puesto al O-ring. Ya torqueamos cross pattern. ¿Te acuerdas? Las instrucciones internacionales te dice que dice el cross pattern. 25 newton, 55 newton. Y este es 40, 50 newton. Me fui 40 newton en este tornillo. 40 newton en este. Y me voy 45 en este. Bueno, ya está seteado 45. Como digo, me voy bajito. Ahí está.
Ya llegó. Bueno, vamos a echarle power steering para que vaya corriendo. Bien importante otra vez, acuérdense en cambiarle el filtro de power steering. Esto es lo que yo me digo, mira, ahora mismo lo acabo de prender y ya le falta líquido para steering. So, ahora lo acabo, tiene hecho lo restante que le faltamos ya, antes de empezar a sacar el aire. Lo voy a apagar porque el fan sopla tanto aire que me está tirando el power steering para afuera. Vamos a echarle ahora líquido apagado, se hace más fácil. Así no me cae el líquido power steering para afuera. Y verificamos otra vez el nivel. Que se supone que ahora está el nivel. Tirando para la derecha, no, vamos para la izquierda. Ya vieron, ya no se escucha la bomba, ya no hay ruido. So, acabamos de arreglar el problema de la bomba para steering, la acabamos de reparar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, ya la bomba power steering está montada. Tengo mi luz de brake pressure pedal. Esa luz es porque tengo que sangrar el sistema de freno, dado que los calipers de atrás, las líneas de atrás de los calipers son nuevas y no le he sangrado. So que eso voy ahora, tan pronto termine de grabar esta parte del video. Esto es para enseñarles cómo quedó después de haberla sangrado. Acuérdense que yo lo sangro primero arriba con las gomas en el aire para que no haga ningún tipo de fuerza la bomba, y así se va a sangrar más rápido. Después bajamos la grúa y ya después de haberla sangrado en el aire, las gomas en el piso, y ahora volvemos, hacemos lo mismo que hicimos en el aire, pero suave. Y miren, ya quedó, ya no se escucha la bomba. Ahora tenemos movimiento, flexibilidad, suavecito, sin ningún problema. Ya quedó la bomba ready. Así que por $40 reparamos la bomba y nos ahorramos, dependiendo de donde la compres. Hay brand que valen 400, 3,5, 300, 2,5, 280. Obviamente si la compras en Amazon, que son los marcas chinas, están 2,5, 200. By the way, estos son los dos sellos. Miren cómo estaban ya. Ustedes lo saben por el ancho. Miren, lo estaban estirados ya. Ellos van así, puestos dentro del chamber. Lo plástico sale, lo blanco que es lo plástico es lo que va hacia arriba, y lo negro es lo que va hacia adentro, pillado.